Bueno gente, regresé. Estuve tanto tiempo sin un video de esa temática, los iceberg. Y por eso he decidido hacer mi propio iceberg de la Lost Media. Por si no lo sabían, yo antes de volver al canal de YouTube yo hacía TikToks sobre Lost Media. Pero antes, ¿qué es la Lost Media? La Lost Media, o en español media perdida, es un tipo de material de un videojuego, serie, película o video que se perdió por algo como un accidente o estar mal guardado. Ahora sí, comencemos. Nivel 1. Me and My Friends es el piloto original de los Backyardigans, siendo que sería muy diferente a lo que conocemos hoy en día. El piloto se creó en el año de 1998 en los estudios de Nickelodeon, creado por Dennis Burgers, que por cierto en paz descanse. Esta versión no tiene cosas que tiene la versión 3D, por ejemplo Austin no estaba planeado. Pero a mediados de 2002 se hizo un segundo piloto ahora en 3D, pero te lo hablaré más adelante. El prototipo de la primera película de Sonic. Fue un caos cuando salió el primer tráiler, así que la productora Paramount decidió eliminar ese diseño y colocar el que todos conocemos. Muchas personas intentaban buscar más contenido eliminado con ese diseño. Entre 2024 y 2025 se estaba encontrando en más imágenes del diseño, pero ningún clip de video. Charlie the Stack era un juego de 2013 exclusivo para iPhone y fue eliminado en una fecha desconocida por el cierre de la compañía. La razón es porque Apple decidió eliminar juegos en Apple Store de 32 bits que no habían sido actualizados, y Charlie the Stack entra en esa categoría. Otra razón es por su violencia, de cómo maltrataban al personaje de Charlie, que por cierto es un filete. Fue olvidado por mucho tiempo hasta que en 2024 se hizo popular por el meme y después se pudo encontrar. Super Mario 64 2 iba a ser una secuela del primer Super Mario 64 destinada para el periférico Nintendo 64 DD, pero como el periférico fue un gran fracaso, así que se canceló casi todos los juegos que iban a salir en esa consola, y Super Mario 64 2 era uno de ellos. Lo único que se sabe del juego es que Luigi iba a estar en el juego. El origen de la imagen de Jeff the Killer es un completo misterio de cuál es la imagen original. Se creía que era la versión editada de la imagen de una mujer japonesa en esos años, pero la primera persona que compartió la imagen en 4chan. Pero el origen de la imagen original sigue siendo un gran misterio. Nivel 2. Mickey Mouse en Vietnam es un cortometraje de entre los años de la guerra de Vietnam. La historia es de Mickey Mouse caminando tranquilo cuando ve un cartel en la que dice únete a la guerra y explora el mundo. Luego vemos a Mickey alejándose de la pantalla para después volver con un casco y una arma. Después va a Vietnam en un barco de guerra y cuando estaba caminando sobre el césped, es disparado por un enemigo muriendo al acto. Un día con Bob Esponja es una película creada por una compañía desconocida. La película trata de Bob Esponja siendo una estrella de Hollywood que está perdiendo el interés de los demás. Y para que no sea una historia vieja, su jefe organiza un concurso donde el ganador pasaría un día con Bob Esponja. El ganador, siendo un niño, se da cuenta que el día no sería como lo esperaban. La película se creía que existía porque en Australia se vendió en Amazon una copia de la película, pero resultó ser todo falso. El Apóstol es considerada como la primera película animada en español de la historia, creado por Quirino Cristiani en 1917, y se perdió por un incendio en la bóveda donde se guardaba con otras animaciones de Cristiani. Talking Tomcat es el primer juego de los Talking creado por la compañía Ufix 7 en el año de 2010. Y cuando se hizo popular la empresa Ufix 7 aprovechó eso y hizo varios juegos de esa temática, y casi la mayoría se perdieron, pero lo hablaremos más adelante. Y la app original se perdió, pero Ufix 7 lanzó un remake de la app original. Especial Ed es un episodio especial de la serie Ed, y que como creo yo es un episodio centrado en el personaje de Ed. Pero el creador de la serie confirmó que ese episodio no existe. Después de Me and My Friends, Dennis Burgers decidió hacer un segundo piloto ahora en 3D, y lo que tenemos es unos clips, imágenes y la intro. McDonald's DS era un videojuego de Nintendo DS exclusivo para Japón que se les daba como entrenamiento a los nuevos empleados de McDonald's Japón en 2010. Pero fue descontinuado en 2013, pero fue encontrado por una persona que lo compró en una subasta. Hay muchos vídeos planeados o eliminados de youtubers, tantos que alargarían el video, pero hay un ejemplo como el de Germán y su video de la televisión. Nivel 3.
Como dije en el anterior nivel, Office 7 hizo otras apps al estilo Talking. Apps como Talking Santa, Talking Gina, Talking Rex y Talking Kayon, y este último no es de Office 7. Talking Tomcat 3 es un juego no oficial de Office 7 que es de un gato pelirrojo parecido a Tom en los Juegos Olímpicos. Aló Policía fue un caso de un asalto causado por un miembro del grupo Seguidores de la Grasa. La razón fue cuando en el auge de Pokémon Go un miembro del grupo antes mencionado dijo que asaltaría a un niño que viera jugando Pokémon Go. Muchos no le creían, así que la persona dijo que para que lo reconocieran escribiría "Aló Policía", y lo único que tenemos del caso es una imagen del noticiero. El episodio piloto de Drake y Josh se grabó en el 2002 y dirigido por Dan Snyder. De este no se sabía nada hasta que Dan subió un minuto del piloto, donde la mayor diferencia con la serie original es que el actor del padre Drake es distinto. Shrek HP es un comercial del personaje de las películas Shrek promocionando los productos de la empresa HP, y solo se tiene una imagen del comercial. Express Chung es una película tipo colaboración con Corea del Norte y Corea del Sur, siendo que la película solo está en Corea del Norte y no hay ninguna forma para verlo mundialmente. A mediados de 2008 a 2010 Cartoon Network colocó unas nuevas mascotas muy divertidas y fueron los Nobos, pero en Latinoamérica lo conocimos como Tonix, pero lo que está perdido son algunos bumpers. T-Rex es un episodio planeado a finales de la primera temporada. La trama trataba que el padre de Tina, el señor Rex, destruiría todo el mall, pero los hermanos Watterson lo tendrían que evitar. A los fans de la serie le preguntaron Ben Boquelet, el creador de la serie, si algún día haría el episodio, y respondió que no estaba en sus planes. Yellowcraft es uno de los típicos juegos copia Minecraft, pero el protagonista, que en vez de Steve es un minion y actualmente se encuentra en APK. Chowder, la película que nunca fue producida y que solo se tiene un arte conceptual de un personaje. Halo DS es un juego cancelado para el Nintendo DS de la popular saga Halo y solo se tiene unas imágenes y clip. Nivel 4. Episodios como El perrito de Kiko o la primera versión de Los Toreros solo se mantuvieron en su doblaje portugués. Al Shanson es como se conoce la versión árabe de Los Simpson en Arabia Saudita. En esta versión la cerveza fue reemplazada por el refresco. La taberna de Moe no existe y se eliminó varias referencias al tocino porque en Arabia Saudita es ilegal comer tocino. Talking Friends Cartoons era una aplicación donde se podía ver los episodios de la antigua serie Talking Friends y esta se encuentra en APK. Aquí no hay mucha información sobre la versión original de Food File, sobre que en realidad fue robado y solo se tiene el tráiler. Slamfest 99 era un evento por el lanzamiento del primer Super Smash Bros. En el año de 1999. Hay muchas imágenes del evento pero no hay video. Angry Birds Transformer era una versión del Angry Birds Transformer original antes que saliera. Casi no hay registros del virus original y solo hay recreaciones. Angry Birds Flash es una versión del Angry Birds original pero con el programa Flash y este fue sustituido por Angry Birds Zone. Nivel 5. El episodio piloto de Mr. Bean, la serie animada, era el mismo que del episodio en el bosque, solo con algunos cambios y solo se tiene un clip. Talking Patrick Star es otra de las típicas apps al estilo Talking, pero ahora con Patricio de Bob Esponja. La razón es por derechos de autor. Y hablando de Bob Esponja, Bob Esponja es como se llama la versión en Irán de Bob Esponja, con 4 películas originales y varias temporadas dobladas, pero solo se encuentra algunos episodios. SpongeBob y Ahoy solo era lo que se pensaba que iba a ser Bob Esponja, así que esto no es Lost Media. Era solo una extensión de la película de Los Simpsons, solo con algunas escenas eliminadas y ya. Los sitios de Cartoon Network y Nickelodeon tenían algunos juegos que perdieron porque utilizaban el motor Flash. Miso Blues es considerado como el episodio piloto de Johnny Bravo, y siendo que el creador de este tiene el piloto completo pero no tiene planes de publicarlo. Nivel 6. Y no estoy bromeando, en serio, los Simpson estuvieron en Cartoon Network, o al menos en Cartoon Network Filipinas. O bueno, solo las temporadas entre la 11 a 12 y casi no se tiene registro, solo unos bumpers.
En el iceberg hemos visto algunos juegos talking de personajes random, personajes de series animadas, pero este es aún más raro. PopCap y Electronic Arts hicieron un tráiler de un nuevo de Plantas vs Zombies al estilo talking, pero ahora con un zombie del juego. Pero el juego solo se quedó en eso, un tráiler. Adiós Inocencia es un capítulo de La Rosa de Guadalupe que se basó de un caso real de un ataque a un campamento religioso. No entraré en detalles, solo puedo decir que le hicieron cosas feas. Fue tanto el escándalo que el mismo presidente de México prohibió la producción del capítulo. El piloto de Las maravillosas desventuras de Flapjack se llama La Isla de la Perdición y trata de que Flapjack y Bubby rescatando al Capitán Nudillos, que les dice de ir a la isla acaramelada. Y solo se tiene unos artes conceptuales y una promo en polaco. El show de Moxie es considerado como la primera serie original de Cartoon Network, contando con doblaje latino, y está perdido algunos episodios. JBVO es una serie de cortos protagonizada por Johnny Bravo, donde respondían peticiones de los fans y solo se encuentran algunos cortos. Angry Birds Star Wars son dos aplicaciones, que son los Angry Birds, pero en Star Wars la razón de por qué se eliminó fue porque Robio perdió los derechos y actualmente se encuentra en APK. Baby Shark era una app de donde tenías que agitar el celular para que un bebé deje de llorar hasta que le salga 2X. Esta app fue polémica por burlarse de la muerte del bebé sacudido y no hay ninguna forma de jugarlo. Nivel 7. El doblaje estadounidense de Peppa Pig se hizo para que los niños estadounidenses no se adaptaran al acento británico de la serie original, mientras que el doblaje venezolano sí está encontrado y subidos como los primeros vídeos de Peppa Pig en español. Johnny Quasar es lo que se tenía planeado, iba a ser Jimmy Neutron, pero este sí tiene un piloto y solo tiene unos artes conceptuales y una escena del piloto. La versión prototipo de Shrek era una versión más parecida a el cuento, pero con la voz de Chris Farley. Fue hasta que Farley falleció y May Mayer lo sustituyó, pero la versión con la voz Farley se encontró un poco. Crackmaster es un corto de un segmento de Plaza Sésamo donde un niño viaja con las grietas de la pared de su cuarto hasta a Crackmaster diciendo algo antes de que se derrumbe y tiene doblaje latino. El show de Chester Chetos era una serie planeada para el icónico personaje Chester Chetos, pero esta fue cancelada. La versión original del episodio El Amargado era muy oscuro, pero no se tiene registro y solo una mención por parte de Cartoon Network Portugal. Las animaciones navideñas de Discovery Kids se hicieron algo famosos por un video medio incómodo llamado La Bestia le gusta ver Discovery Kids. Estos eran villancicos por la fecha de Navidad y se encontraron algunos. Estuvo por un tiempo en las tiendas de Smart TV una versión del Talking Tom Cat 2, solo se tiene unas imágenes y un mini gameplay. Nivel 8 y final. Super Mario 64 Big Star Secret es video screamer que según te llevaba a conseguir una estrella secreta y solo existe una imagen. La canción para el calamar más grande del mundo es una canción no utilizada para la película de Bob Esponja 2004, hecho por una banda de rock llamada Snail. No se sabe más de esta canción más que la información que te dije. LOL Superman es considerado como uno de los vídeos más oscuros del internet, se trata de personas saltando de dos torres que eran gemelas. Este material es considerado ilegal y todo aquel que lo encuentre es mandado a prisión.